Según las normas, un yerno residente no puede sentarse a la mesa. ¿Qué haces todavía y parado? ¿Por qué no estás sirviendo los platos aún? Parece que nunca me has considerado parte de la familia. Eres solo un pobre chico de campo. ¿Qué derecho tienes a formar parte de nuestra familia? No tengo derecho. Parece que aquellos a quienes siempre he apreciado, mi esposa y mi hijo, nunca me han visto realmente como un esposo o un padre. Todos estos años tragándome mi orgullo. Durante tantos años, me he dejado la piel trabajando para tu familia, men. No he tenido ni un momento para mí. Y todos ustedes me enseñaron a mi propio hijo a llamar papá a otro hombre. Y encima tienen el descaro de llamarme perdedor una y otra vez. Si yo soy un perdedor, entonces, ¿qué lo hace a él? ¿Qué intentas decir? ¿Qué es lo que intento decir? Hee-Yan, no creas que no sé lo que realmente buscas. Un grupo tan grande como el grupo He, bajo tu gestión, ha visto romperse su cadena de capital y ahora enfrenta la bancarrota. Si no fuera por el capital de la familia Men, ¿tendría siquiera la cara de arrastrarte ante nosotros? Eso es absurdo. ¿Qué? ¿Acaso me equivoco? Tú. Liu Chengyu, estás intentando rebelarte. Liu Chengyu. Cuando aprendiste a calumniar a la gente, arrodíllate y discúlpate con Hee-Yang ahora mismo. Men Yao, a partir de hoy, he terminado de soportar esto. Es una traición, de verdad es una traición. Hospital Junchen. ¿Por qué el hospital no deja de llamarme? Tú, ¿te atreves a contestar al teléfono? Hoy, me aseguraré de que pruebes la disciplina familiar. Ya es hora de que aprenda una lección. Tú, arrodíllate ya para recibir el castigo. Hola, ¿quién habla? Disculpe, es usted Liu Chengyu. Sus padres, anoche en Yuncheng, sufrieron un accidente de tráfico. Fallecieron tras los intentos de reanimación. ¿Qué? Ve al hospital de Yuncheng inmediatamente. Sinvergüenza. Absoluto sinvergüenza. Parece que sin un escarmiento. Realmente no tienes idea de cuáles son las reglas. Ponte de rodillas. ¡Qué alborotador! Si no les das una lección, no aprenden a escuchar. Los perros, ya ves, deben ser golpeados regularmente. De lo contrario, ¿quién sabe cuándo podrían volverse y morder a su dueño? Hermano Hee-Yang, no estás de acuerdo. Exacto. Liu Chengyu, arrodíllate y discúlpate. Tura. ¿Qué estás mirando? Mis padres han fallecido. Muerto. ¿Qué quieres decir con muerto? Oye. Viejo. Papá, Viejo. Pedazo de fracasado. Has perdido el juicio. sinvergüenza, absoluto sinvergüenza. Sujétenlo. Voy a romperle las piernas. Vale, papá. Estoy contigo. Debería irme a casa. Apártense de mi camino. Liu Chengyu. ¿Qué clase de ataque de locura te ha dado? Así es, me he vuelto loco. Me he vuelto loco. ¿Tienen idea de algo? Ya no tengo un hogar. Ya no tengo un hogar. Oye, quédate ahí mismo. Esto es pura rebelión. Este es el marido que criaste. Después de todos estos años, no tiene modales en absoluto. Se acabó la charla. Se ha llevado las llaves del coche. Definitivamente va a vender el coche por dinero. Pues ve a perseguirlo ahora mismo. Liu Chengyu, baja del coche ahora mismo. Este es nuestro coche. No tienes derecho a conducirlo. Liu Chengyu, no me importa que te hizo enloquecer esta noche. Bájate del coche.
Ahora mismo, vete a casa y arrodíllate sobre una tabla de lavar durante 3 horas. De lo contrario, no me culpes por divorciarme de ti. Nuestro hijo y yo, nunca volverás a verlo. Meng Yao, ya no puedes amenazarme más. Quítense de mi camino. Liu Chengyu, ¿acaso no estás ya lo suficientemente avergonzado? Avergonzado. Mis padres están muertos. Avergonzado. Lárguense. Y que si ya no están, incluso si esos desgraciados de tus padres estiraron la pata, es menos contaminación en el aire. Haber criado a alguien como tú, que no conoce rangos ni orden. Tus padres deberían haber muerto antes. Morir pronto y quedar libres de deudas. Cuidado. Liu Chengyu, baja aquí. Levántate rápido. Hiyang, ¿estás bien? Estoy bien, solo unos rasguños. Mira esto es una absoluta falta de respeto a la ley. Meng Yao, no debes ablandarte esta vez. Lo sé, mamá. Hiyang está herido. Voy a llevarlo al hospital primero. Vámonos. Doctor, ¿dónde están mis padres? Usted debe ser el hijo del paciente, Liu Chengyu. Sí. Hemos estado llamándole, durante todo un día y una noche, por fin decide aparecer. Tus padres tuvieron un accidente, y usted ni siquiera muestra una pizca de preocupación. ¿Qué clase de hijo es usted? Muy bien. No digas más. Lo sentimos, hicimos todo lo que pudimos. Por favor, acepte nuestras condolencias. Mami. Papá. Mami. Papá. Mami. Debería haber venido a casa. Debería haber venido a casa, mami. Mami. Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. The film was translated and Mami. narrated by M Media. Hiyang. Debes recordar las instrucciones del médico. No dejes que la herida se moje. Aunque solo es un rasguño. No dejes que le quede una cicatriz. Entonces tendrás que cuidarme muy bien. No quiero que nadie más me toque. No te preocupes, lo haré. No sé qué clase de locura le ha dado a Liu Chengyu. En cuanto lo encuentre, me aseguraré de que se arrodille y te pida disculpas. Meng Yao. Esto no es solo Liu Chengyu actuando como un loco. Solo está usando una retirada estratégica, para llamar tu atención. Exacto. Nunca esperé que fuera tan calculador. Viniendo de un origen rural como el suyo. Tiene muchos de estos trucos sucios y de baja estofa. Él cree que Jin Shen no puede prescindir de él. Puede actuar así sin miedo. Meng Yao, no debes caer en su juego. Lo que sea que él pueda hacer, yo puedo hacerlo mejor. Casi lo olvido. Tú también eres experto en microchips. En efecto. Mi mentor en el extranjero es un experto en chips de renombre mundial. Ese biochip que hizo Liu Chengyu. El de implantación humana. Yo lo desarrollé hace mucho tiempo. Simplemente nunca lo anuncié públicamente. Entonces tú. Liu Chengyu, detente ahí. Liu Chengyu, mira esto. La mano de Hiyang está herida por tu culpa. Arrodíllate y pídele disculpas ahora mismo. Meng Yao, fui muy claro ayer. Hemos terminado. Vuelve aquí. Si te atreves a alejarte, me divorciaré de ti, y ni se te ocurra volver a ver a Wan Wan. Meng Yao, lo diré una vez más. Tú, ya no te quiero. Como a Juan Juan le gusta tanto llamar papá a otros hombres. Entonces tampoco quiero un hijo así.
Meng Yao. Liu Chenyu solo está intentando usar tácticas de nuevo. Qué despreciable. Cree que porque sabe un poco de tecnología, puede manipularme. Espera a que pase el año nuevo. Después del año nuevo, te dejaré volver a la empresa, para reemplazarlo como CEO. Pronto. El dinero de la familia Meng será todo mío. ¿De qué familia será que ha perdido a alguien en pleno año nuevo? Mira, ese coche fúnebre se dirige a la casa de Liu Kaichen. Vamos, vayamos a ver. Mami, papá. Estoy en casa. Muchacho Liu, ¿qué es esto? Tío, en Nochevieja. Mis padres tuvieron un accidente de tráfico. ¿Qué? ¿Un accidente de tráfico? ¿Cómo pudo pasar esto? Hace unos días tus padres estaban comprando carne en el mercado del pueblo. Y decían que volverías a casa para el año nuevo. Sí, he vuelto. Pero ellos nunca podrán volver. Mis condolencias. La muerte es definitiva. Llamaré a los aldeanos estos próximos días, para ayudar a dar sepultura a sus padres. Gracias, tío. Buen día, señora Meng. Buenos días, señora Meng. Señora Meng. Shen Muqing, presidenta del grupo Shen. Ella ha concertado una cita para su padre, para implantarle un microchip en el cuerpo, dentro de 3 días. Para entonces, siempre y cuando su padre paralítico pueda volver a ponerse en pie, el valor de mercado de nuestro grupo se disparará sin duda. Cierto. Liu Chenyu, ¿dónde está el señor Liu? Eso es exactamente de lo que quería hablar. Todos. Como CEO de Jing Seng. Anuncio. La destitución de Liu Chenyu del cargo de CEO. El puesto de director general será ocupado por Yang, CEO He, a mi lado. ¿Qué? Señora Men, por favor, reconsidérelo. Un chip implantado en el cuerpo humano. Fue el señor Liu quien nos guió en el desarrollo. Salvo él, nadie puede garantizar que el chip funcione correctamente. No tienes que decir nada más. Liu Chenyu no es más que un graduado de alguna universidad de tercera, y en cuanto a Yang, es un talento de alto nivel, que regresó del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus habilidades técnicas son 100 veces mejores que las de Liu Chenyu. Señora Men, la familia Shen solicitó específicamente al señor Liu. Usted. Confío en que la señora Sen elegirá a Yang, quien tiene habilidades técnicas superiores. Pero, No hay peros que valgan. Director Chen, debe entender. Soy el presidente de Jing Seng. No estás en posición de cuestionar mis decisiones. Vámonos. Yang, he preparado tu café ruandés favorito. bien. Las tumbas de los padres de Liu Chenyu. Hola, viejo Chen, ¿qué ocurre? Señor Liu, ¿por qué aún no ha regresado al grupo? La señora Men acaba de hacer que Yang asuma su cargo de director ejecutivo. Meng Yao. Realmente no podían esperar, ¿verdad? Viejo Chen, no te preocupes por este asunto. Concéntrate solo en tu trabajo. Volveré pronto. Shen Wufu, padre de Shen Muqing. Adelante. Presidente, el grupo Jing Seng está listo. Podemos implantar el chip al antiguo presidente en cualquier momento. Shen Muqing, presidente del grupo Shen. Papá, eso es maravilloso. Por fin puedes volver a ponerte de pie. Muqing, has trabajado duro estos últimos años. Este Liu Chenyu del grupo Jinshan es realmente un genio. Si tan solo pudiéramos captarlo para nuestro grupo, sería fantástico. ¿Cómo podría una empresa tan pequeña como el grupo Jinshan estar a la altura de un genio así? Papá, no le des tantas vueltas. Este Liu Chenyu es el yerno de la familia Men. El marido de Men Ya, presidenta del grupo Jinshan. Sería un milagro que estuviera dispuesto a unirse a nosotros. Papá, deberías descansar ahora. Iré a hacer los preparativos para implantarte el chip pronto. Señor Liu, por fin ha regresado. Chao Chen.
Señor Liu, mientras usted no estaba, Qiyang ha tomado su oficina, atribuyéndose descaradamente el mérito. Tú. Chao Chen. He vuelto esta vez para renunciar. Señor Liu va a dimitir. Señor Liu, este grupo no puede funcionar sin usted. Este Qiyang, que dice ser un graduado de alto nivel de Miguo, un experto en microchips, termina por no saber absolutamente nada, y solo se dedica a dar órdenes a ciegas. Si esto continúa así, Jin Shen quedará arruinado. Lo que le pase a Jin Shen ahora ya no tiene nada que ver conmigo. Liu Chengyu, por fin sabes cómo volver. La empresa volvió a trabajar desde el 8º día del año nuevo, y ya pasó el Festival de los Faroles. ¿Acaso no tienes ningún sentido de responsabilidad? No tengo ninguna responsabilidad, como he tratado a este grupo todos estos años. No lo sabes en tu corazón. Solo has vuelto para atribuirte el mérito, ¿verdad? No eras tan obstinado antes. Incluso abandonaste a tu esposa e hijo. ¿Qué significa volver ahora? Meng Yao, me equivoqué. Solo se está haciendo el difícil. Solo quiero obligarte a retroceder, ahora que lo estás ignorando. No ha vuelto arrastrándose hasta aquí. Liu Chengyu, tienes más de 30 años, y sin embargo sigues siendo tan infantil como un niño. Déjame decirte, que esa táctica tuya no funciona conmigo. ¿Por qué no puedes aprender algo de Qiyang, y poner tu corazón en el trabajo? Hemos estado juntos durante tantos años, y así es como piensas de mí. ¿Qué, acaso me equivoco? Liu Chengyu, solo eres un paleto del campo. Haber podido casarte con Meng Yao ya fue el mayor golpe de suerte de tu vida. Seguir fingiendo solo te arruinará. Basta ya, más tarde. Qiyang y yo llevaremos a Wan Wan y a mamá al parque de atracciones. No tengo tiempo que perder contigo. Aquí tienes el trato. Si te arrodillas y te disculpas con Qiyang ahora mismo, te permitiré volver al grupo. Serás el asistente de Qiyang a partir de ahora, sirviéndole té y agua, y atendiendo todas sus necesidades. Meng Yao, cuando te volviste tan autosuficiente, ¿quieres que me arrodille y me disculpe ante este perdedor? ¿Crees que él es digno? ¿A quién demonios llamas perdedor? ¿Qué, acaso no es eso lo que eres tú? Liu Chengyu, realmente no tienes remedio. Solo te niegas a pedir disculpas porque te importa ese patético ego masculino tuyo. Ya basta, detente. Guarda ese orgullo lamentable. Tuyo de una vez. Acuerdo de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad. Así es. La tecnología futura del biochip pertenece a Qiyang. No tienes permitido decir ni una palabra al respecto a nadie. Entrégale los datos a Qiyang más tarde. Considéralo tu forma de compensarlo. No le des demasiadas vueltas. Solo hago esto para que Qiyang pueda establecerse en esta industria. Por el bien de este supuesto amigo de la infancia. Has perdido completamente tu brújula moral. Solo observaré. Observaré cómo tú y la familia Meng lo pierden todo por su culpa. No voy a afirmarlo. Los frutos de mi trabajo me pertenecen y nadie puede arrebatármelos. Déjame decirte, aparte de mí, no hay nadie que pueda hacer que este programa de chips funcione correctamente, mucho menos ese perdedor patético. Liu Chengyu, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo tan irracional? Qiyang es un graduado brillante de Miguo. No eres más que un perdedor de una universidad de tercera. ¿Qué puedes tener tú para compararte con él? ¿Eso crees? Un graduado de alto nivel de Miguo. Sin embargo, él tiene que depender del chip que yo desarrollé para hacerse un hueco. Cierra la boca. 3 días. En 3 días, tenemos que implantar el chip. Al padre del presidente del grupo Zen, puedes intentar ver el panorama general. Liu Chengyu, cuando te volviste tan egoísta. Soy yo el egoísta. No es cierto. Meng Yao, creo que él simplemente no quiere que establezcamos una conexión con el grupo Shen. Liu Chengyu, si no estás de acuerdo, entonces lárgate de aquí. Fírmalo. Acuerdo de divorcio. ¿Quieres divorciarte de mí? Y cortar lazos con Wan Wan. Ya lo he dicho antes. Ya no quiero saber nada de ninguno de ustedes. Meng Yao, el sol está usando una retirada estratégica. Bien, perfecto. Incluso ahora, sigues fingiendo. Vamos. No es eso lo que querías.
¿Qué pasa? No te atreves. Si no te atreves, entonces arrástrate de vuelta, y de rodillas pídeme perdón. Quizás todavía te deje quedarte en este grupo, como conserje. Haz lo que quieras. Liu Chengyu. Si cruzas esa puerta, ni se te ocurra Presidente, acabamos de recibir noticias. La persona a cargo de la implantación del chip de su padre ha cambiado. Liu Chengyu de Jing Sene ha sido despedido, y ha sido reemplazado por Hiyang. ¿Qué? Entonces Liu Chengyu fue despedido de Jinsheng. Así es. Jing Seng afirma que el biochip fue desarrollado por el nuevo presidente, Hiyang, y que Liu Chengyu solo prestó asistencia. Imposible. Antes de decidir implantarle el chip a mi padre, The film was hice mi investigación. translated and narrated Si no by es Liu M Chengyu, Media. nadie puede mantener el programa del chip funcionando correctamente. Contactad con Jinsheng inmediatamente. Si no es Liu Chengyu, me niego a dejar que nadie realice la implantación a mi padre. Entendido, presidente. Espera. Averiguad para mí, ¿dónde está Liu Chengyu en este momento? Tal talento. Nuestro grupo Shen no puede permitirse dejarlo escapar. El señor Shen Wufu ha sido implantado con un microchip con éxito. Está despierto. Funcionó. Esto es verdaderamente un matrimonio perfecto entre medicina y tecnología. De ahora en adelante, tanto los pacientes paralíticos como aquellos en estado vegetativo podrán volver a ponerse en pie. Este es un avance monumental para nuestro campo médico. ¿Funcionó? Gracias. Realmente nunca imaginé que mi padre pudiera volver a ponerse en pie. Damas y caballeros, es verdaderamente difícil de creer. El antiguo presidente del grupo Shen, señor Shen Wufu, tras tantos años paralizado, después del implante del chip, ha vuelto a ponerse en pie. Esta es una bendición para toda la humanidad. Señor Shen, ¿cómo se siente ahora mismo? Mejor que nunca. Nunca pensé que yo, Shen Wufu, llegaría a ver el día en que pudiera volver a ponerme en pie. Verás, la combinación de tecnología y medicina. Este Liu Chengyu es un verdadero genio. Escuché que este Liu Chengyu fue echado de Jing Seng. Deben estar arrepintiéndose de eso ahora. La familia Meng es ciega, de verdad. El grupo Zen ha hecho un negocio redondo. Hola, ¿le gustaría programar un implante de chip? Entendido, lo registraré de inmediato. Una vez que se confirme la cita, me pondré en contacto con usted enseguida. Hola, buenas. ¿Qué quieres invertir? Presidente, las acciones de nuestra empresa han alcanzado el límite diario. Presidente, señor Liu, ahora nuestro grupo se ha vuelto mundialmente famoso de la noche a la mañana. Todo esto es gracias al señor Liu. Es gracias al arduo trabajo de todos. Tras el implante del chip, ha vuelto a ponerse en pie realmente. Es una bendición para todos los pacientes. Maldita sea. Esto debía ser de la familia Meng. Era de la familia Meng. Basta, anciano. ¿Qué sentido tiene decir todo esto ahora? Todo es culpa de ese desagradecido, Liu Chengyu. Hiyang. El mentor en Miwo. ¿Cómo va el contacto? Todo está organizado. Esta vez, haré que el robo de Liu Chengyu sea un hecho probado. Cuanto más famoso se vuelva, más ganaremos nosotros. Miwo. Nunca pensé que yo, Shen Wufu, llegaría a ver el día en que pudiera volver a ponerme en pie. Wilson, experto en microchips de Miwo. La verdad es que nunca esperé que Wagwo tuviera un talento como Liu Chengyu. Un genio tecnológico así. Debería pertenecer a Miwo. Señor Wilson, creo que podemos extenderle una invitación a Liu Chengyu. Usemos dinero y mujeres hermosas para traerlo a trabajar en Miwo. No hace falta tantas complicaciones. Lo único que nunca le falta a Wagwo es gente que traiciona a los suyos. Esto es lo que un hombre de Wagwo llamado Hiyang me ha enviado. Los parámetros del chip implantable. Mientras consigamos el programa operativo, podremos controlar esta tecnología por completo.
Pero, honorable señor Wilson. El programa operativo está en manos de Liu Chengyu. A fin de cuentas, necesitamos que venga a Miguo. Por lo tanto, viajaré personalmente a Guaguo. Qiyang colaborará con nosotros para obtener el programa operativo. Para entonces, Liu Chengyu no será más que un ladrón vergonzoso. Y estará suplicando por venir a Miguo. Bien, tomémonos un descanso. He preparado tu té Longjing favorito. Pruébalo. De acuerdo. The film was translated and narrated by M Media. Disculpe. Está bien, puedo hacerlo yo mismo. Presidente, yo. Lo siento, no sexta nada. ¿Por qué no llamó a la puerta antes de entrar? Llamé a la puerta, pero ustedes estaban demasiado absortos. Yo. Eso es suficiente. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Qué pasa? Acabo de recibir una llamada. El profesor Chao Bo, de la Academia de Ciencias de Guaguo, llegará mañana para un intercambio. La Academia de Ciencias de Guaguo, bien. ¿A qué hora llega mañana el vuelo del profesor Chao? A las 10 de la mañana. Shenyu, acompáñame mañana al aeropuerto. Para recibir al profesor Chao Bo. De acuerdo. Qiyang, ¿estás seguro de que el Dr. Wilson llega en el vuelo de hoy? No te preocupes, lo he organizado todo. ¿Por qué están aquí? Podría ser que también se enteraron de que el Dr. Wilson llega hoy. Liu Chengyu, ¿por qué estás aquí? Me estabas siguiendo. Seguirte. Meng Yao sigue siendo tan egocéntrica como siempre. ¿Acaso no es así? Liu Chengyu, no creas que no sé. Que también estás aquí para recibir al Dr. Wilson. Aunque es una pena. El Dr. Wilson es mi mentor. Ni siquiera te prestará atención. Wilson. Es el experto en microchips. Más famoso del mundo. El conocido Wilson de Miguo. ¿Por qué Wilson vendría a Guaguo? Y el profesor Chao Bo viniendo de repente a Yuncheng. Podría estar relacionado también con Wilson. Sin embargo, si quieres conocer al Dr. Wilson, no es imposible. Siempre y cuando entrejes el programa del biochip. Podría interceder por ti. Ya lo he dicho antes. Mi propiedad intelectual no puede ser robada por nadie. Liu Chengyu, ¿cuánto tiempo más vas a seguir con esta farsa? ¿De verdad crees que el Dr. Wilson es alguien a quien puedes ver cuando quieras? ¿Quién dijo que quería conocer a Wilson? El avión debería haber aterrizado. Entremos. De acuerdo. Detente ahí. Meng Yao, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer? El Dr. Wilson fue invitado por Qiyang. No tienes derecho a verlo. ¿Quieres verlo? Bien, entonces admite que plagiaste la tecnología de Qiyang, y dejaré que lo veas. Suéltame, suéltame. Liu Chengyu es un caballero, él no golpea a las mujeres. Pero yo no lo soy. Si te atreves a molestarnos de nuevo, no será solo una simple bofetada. Me has golpeado. ¿Cómo te atreves a golpearme? Liu Chengyu, vas a quedarte mirando mientras ella me golpea así. Mukin dijo que debías dejar de importunarme. Mukin. Pronunciar su nombre una y otra vez. Ustedes dos suenan tan íntimos. Liu Chengyu. Has estado involucrado con ella durante mucho tiempo. Es por eso que querías el divorcio. Es por eso que no nos querías a mí y a nuestro hijo. Meng Yao, ¿realmente sabes cómo eludir tu responsabilidad? Porque quise el divorcio. ¿Por qué no iba a querer a Juan Juan? ¿Acaso no tienes idea de por qué? Solo quería 3,000 yuanes para comprar un billete de tren y volver a casa a pasar el año nuevo con mis padres. Dijiste que el billete era demasiado caro, que yo no valía la pena, y luego te diste la vuelta y le compraste a este gigoló un superdeportivo de varios millones. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Solo porque no fui a casa por año nuevo. Mis padres tuvieron que trabajar en Nochevieja, y aún así condujeron hasta aquí para verme. Tuvieron un accidente de tráfico. Temías que me fuera a casa por mi cuenta. Así que me confiscaste el teléfono. Porque el hospital me llamó cientos de veces, hasta el punto en que dejé de contestar. Ni siquiera pude verlos. Una última vez. Hospital Yuncheng. No tenía ni idea. Pensé que eran llamadas no deseadas. ¿Acaso una frase que desconoces puede encubrir el hecho de que tú causaste la muerte de mis padres? Meng Yao, no le creas. Sus padres están perfectamente bien. Solo dice eso para hacerte sentir culpable. Y que así le presentes al Dr. Wilson. Así es, exactamente. Solo me estás mintiendo. Liu Chengyu,
Eres realmente un descarado. Usando el accidente de tus padres como excusa. Shen-yu no se equivocaba. Realmente has quedado completamente cegada por este gigoló. The film was translated Nunca se puede and despertar a quien narrated finge by estar dormido. NVIDIA. Vamos. Liu Chengyu. Men Yao, te lo he dicho antes. Si te atreves a acosarme de nuevo, no será algo tan sencillo como una bofetada en la cara. Mengyao, no te preocupes. En cuanto veamos a Wilson en un momento y confirmemos el robo de Liu Chengyu, definitivamente haré que paguen el precio y desahogaré tu frustración. Está bien. Shen-Yu, la tecnología de microchips implantables que estás estudiando puede usarse en humanos. Ha sido designada como un proyecto de prioridad nacional, pero también ha traído las miradas codiciosas de ciertas fuerzas extranjeras. Profesor Chao, se refiere al caso de Wilson, el experto en microchips, de Miguo, que ha venido repentinamente a Wawo. Exacto. Recibimos una llamada del sector tecnológico de Miguo. Dentro de 3 días, Wilson vendrá con científicos de Wawo para un seminario de investigación. El proyecto principal es el microchip implantable en el cuerpo humano. Lo entiendo, profesor Chao. Miguo alberga segundas intenciones. No soportan que nuestra tecnología supere a la suya. Cada vez que ser un talento de primer nivel, intentan coaccionarlos o sobornarlos para que se unan a Miguo. Shen-Yu, tú. Profesor Chao, por favor, no se preocupe. En el seminario de dentro de 3 días, haré que ellos caven su propia tumba. Muy bien. Shen-Yu, sabía que no me había equivocado contigo. Mentor, por fin ha llegado. Qiyang. Los parámetros centrales del biochip. Los he recibido. Bien hecho. Hiyang. Filtraste nuestros parámetros centrales. Al exterior. Mantén a tu mujer bajo control. O de lo contrario, no te mantendré como mi estudiante. Hiyang. Esta es nuestra información confidencial. Mengyao. Solo estaba usando su influencia para acabar con Liu Chengyu, ¿acaso? ¿Todavía no confías en mí? En el seminario dentro de 3 días, esta tecnología sin duda pertenecerá a nuestro Jinsheng. Mengyao, esta reunión no cuesta dinero, ¿verdad? Seminario de investigación. Hiyang. Nada saldrá mal hoy, ¿verdad? No te preocupes. Liu Chengyu, Shen Muqin. En realidad se atrevieron a aparecer. ¿Por qué no iba a atreverme a venir? Liu Chengyu. Mi mentor, el señor Wilson, llegará en breve. Una vez que llegue, me aseguraré de que tu reputación quede arruinada. Toda la gloria que has disfrutado recientemente se convertirá en mi trampolín. Hiyang, tus mezquinos planes probablemente no llevarán a nada. Asociarse conmigo. Estás entrando directamente en la guarida del lobo. Incluso si Wilson está aquí. Le mostraremos cómo es realmente el poder de Wawo. De verdad, quiero abrirme nuevas perspectivas. Ese experto en microchips de Miguo, Wilson, realmente ha venido. He oído que vino específicamente por Liu Chengyu, la estrella tecnológica en ascenso. Miguo ya ha saboteado a bastantes de nuestros genios tecnológicos. No estoy seguro de si Liu Chengyu podrá resistir la presión de Miguo. Liu Chengyu, no me decepciones. No decepciones al país. Mentor, has llegado. Así que tú eres Liu Chengyu. Así es, yo soy Liu Chengyu. Liu Chengyu. Mi mentor está siendo muy educado contigo. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Qué? ¿Hay algún problema? Liu Chengyu, ¿cómo has llegado a convertirte en esto? Date prisa y discúlpate con el Dr. Wilson. No, no hace falta eso. Todo genio tiene su orgullo. Señor Liu Chengyu, le invito cordialmente a unirse a Miguo. Disfrute de la libertad y la felicidad de Miguo. Wilson, yo soy de Wawo. Eso es algo que nunca cambiará. No importa lo bueno que sea Miguo. A mis ojos no es nada especial. Ya que es usted tan desagradecido, The film was Le haré saber translated and narrated las by consecuencias de ofender a NVIDIA. Miguo. Todos. Este es el famoso de Miguo.
el Dr. Wilson, desarrollador de microchips artificiales implantables. Y él, Liu Chenyu, es un ladrón que robó los resultados de investigación de mi maestro. Si no puedes tenerlo, destrúyelo. Wilson, la conducta de Miguo sigue siendo la misma de siempre. No. Nosotros, los estados, somos de lo más razonables. Sí dije que era mi resultado de investigación. Naturalmente, también he traído las pruebas. Aquí están los parámetros del chip implantable que estoy estudiando. Shen Yu. Comparado con el proyecto de chips en el que trabajas, las especificaciones coinciden exactamente. Meng Yao, realmente enviaste los parámetros a Miguo. Lo que estás haciendo es traicionar a tu país. Liu Chenyu. Este es claramente el chip desarrollado por mi mentor, el Dr. Wilson. Estás difamando a Meng Yao. Soy el experto en microchips más destacado, los mejores de Miguo, incluso del mundo. Y estos parámetros que publiqué son solo una pequeña parte. Con la inteligencia que tienen ustedes en Huawei, no podrían entenderlos ni de broma. Exacto. Liu Chenyu, todavía te niegas a admitirlo. Mi mentor es de buen corazón. Me permitió traer el chip terminado de vuelta a Huawei para salvar a más pacientes paralizados y a aquellos en estado vegetativo. Nunca esperé que robaras los resultados de la investigación. Esto no puede ser cierto. Recuerdo que la Academia de Ciencias de Huawei emitió un comunicado oficial. Este chip fue desarrollado por Liu Chenyu. Es cierto, yo también vi las noticias. ¿Será posible que la Academia de Ciencias de Huawei nos estuviera mintiendo? No puede ser falsa también la Academia de Ciencias de Huawei. Creo que ellos y Liu Chenyu son tal para cual. He-Yang, jamás esperé que te atrevieras a difamar a la Academia de Ciencias de Huawei, que te hace pensar que no me atrevería. Él, Liu Chenyu, tuvo la audacia de robar los hallazgos de investigación de mi mentor. Y ahora pretendo asegurar justicia para el Dr. Wilson. He-Yang, eres verdaderamente patético. Traicionando a tu propio país. No eres más que un parásito para Huawei. Un parásito. Tengo un testigo. Ella fue una vez la esposa de Liu Cheng. Liu Chenyu engañó la confianza de su esposa para robar los parámetros centrales y el programa operativo del chip. Con el testimonio de su esposa, la verdad está clara para todos. Meng Yao. Hoy debemos establecer el robo de Liu Chenyu como un hecho indiscutible. De lo contrario, todos seremos tildados de traidores. Entiendo. Así es, puedo testificar. Liu Chenyu utilizó mi confianza para robar los hallazgos de investigación del Dr. Wilson. Dios mío, es cierto. Liu Chenyu es un simple ladrón. ¿Hay alguna razón para dudarlo ahora? Su propia ex esposa lo dijo. Podría estar mintiendo. Yo solo pensaba que Huawei finalmente había desarrollado una tecnología de punta que podría superar a Miguo. Sorprendentemente, en realidad fue robada de Miguo. Wilson. La afición de Miguo por el saqueo y el pillaje es verdaderamente reveladora. Parece que aún no te rindes. Entonces, apostemos, ¿qué te parece? Una apuesta. ¿Qué apostamos? Sí. Demuestro que fui yo quien desarrolló el chip. Deberás renunciar a tu ciudadanía de Huawei, convertirte en ciudadano de Miguo y venir a trabajar a Miguo. ¿Y si gano The yo? film was translated and Si ganas, narrated by admitiré M-Media. que tu tecnología de Huawei ha superado a nuestra tecnología de Miguo. Incluso lo publiqué en una revista científica de reputación internacional para elogiar a tu Huawei. Pero no podrán ganar. Shen Yu, este tipo tan confiado. Seguramente tiene algún plan oculto. No aceptes. Está bien, Shin-Yu. Al menos podemos negociar directamente con Miguo. Toda la nación de Huawei te respalda. No te preocupes, yo me encargo de esto.
Haré que este Miwo vea con sus propios ojos el verdadero poder de Wawo. Wilson, acepto tu apuesta. Bien. Este es el paciente simulado en estado vegetativo. Señor Liu Chenyu, en un momento cada uno ingresará. El programa operativo del chip. Veremos quién puede hacer que el paciente se levante. Quien lo logre, ganará. ¿Qué le parece? Ya veo. Manipular una simulación de esta manera. Este hombre de Miwo es realmente astuto. Bien, hagámoslo exactamente como dijiste. En ese caso, iré primero. Hiyang, solo Liu Chengyu conoce este programa operativo. Podría algo salir mal. No te preocupes. El Dr. Wilson ya ha organizado todo. Realmente se puso de pie. Ahora ya no queda ninguna esperanza. Esta tecnología fue efectivamente robada de Miwo. Liu Chenyu, con los testigos y las pruebas físicas aquí. ¿Qué más tienes que decir en tu defensa? Liu Chengyu, date prisa y discúlpate con el Dr. Wilson. El Dr. Wilson es un hombre magnánimo. No te lo tendrá en cuenta. Eres una persona tan buena, ¿no es así? Bienvenido, mi nuevo compatriota de Miwo. Le proporcionaremos los beneficios de un talento de alta tecnología. Chenyu, tú. Chenyu, no deberías haber hecho esa apuesta. No se preocupen, todavía no he perdido. Ni siquiera he operado el sistema. ¿Cómo podría saber que he perdido? Dios mío. En un momento como este, todavía no admites la derrota. Ya que es así, te daré esta oportunidad. Señor Liu Chenyu, todo suyo. Mentor, ¿habrá algún problema? ¿Qué clase de problemas podría haber? Solo observa con atención. Este es un androide que traje desde Miwo. Una vez que ingreses el programa de ejecución, quedará registrado. Esta tecnología finalmente nos pertenecerá a nosotros en Miwo. Chenyu todavía es muy joven. Parece que nuestra tecnología de chips está por delante de la de Miwo. Está a punto de perderse. Profesor Chao, ¿por qué dice eso? Miwo no se detendrá ante nada para robar tecnología y captar talentos. Nuestro Wawo ya ha sido blanco de ellos muchas veces. Esta vez, que Wilson dejara que Chenyu operara el sistema, debe ser parte de alguna conspiración. Chenyu. Las consecuencias de la filtración de secretos. Las cargaré contigo. Señor Liu Chenyu ha perdido. Liu Chenyu, ¿de verdad crees que tienes el valor de apostar contra el Dr. Wilson? Tienes ganas de morir. Liu Chengyu, te lo has buscado tú mismo. ¿Realmente crees que perdí? Liu Chenyu, ¿qué quieres decir? 3, 2, 1. Esto, ¿cómo es posible? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué desapareció el androide? Esto fue traído por Miwo. Esta jugada de Liu Chengyu es... Profesor, el núcleo de memoria de nuestro sistema ha sido borrado. Lo sé. Dr. Wilson. Me pregunto si está satisfecho con este resultado. Liu Chenyu, ¿qué has hecho? Su brillante estudiante no se lo dijo. Cuando diseñé los parámetros para este chip, incorporé una secuencia de autodestrucción. Mi objetivo era protegerme de personas con motivos ocultos como usted. Bien hecho, Chenyu. No me equivoqué contigo. Y el país tampoco se equivocó contigo. Nos has abierto los ojos hoy. También puedo decirles claramente a ustedes, gente de Miwo, que a partir de hoy la situación ha cambiado. La marea ha cambiado. Bien, bien, bien dicho, Liu Chengyu. Estoy contigo. Exacto.
Veamos cómo estos Miwo actúan con tanta arrogancia de ahora en adelante. Necesitamos más talento como él. Eso se sintió genial. Se sintió mejor que alcanzar un objetivo pequeño. Bastardo, te atreviste a mentirme. Doctor Wilson, no lo sé. De verdad que no lo sé. Inútil. Señor Liu Chengyu. Realmente me ha sorprendido. Mi prueba para ti ha terminado. Una prueba. Así es, solo era una prueba. Ahora estás calificado para ser mi estudiante. Y para convertirte en ciudadano de Miwo. Un país libre y poderoso. Te proporcionaremos los laboratorios y equipos más avanzados. Junto con una riqueza infinita. Y hermosas mujeres nobles. Una vez más, te invito sinceramente. Únete a Miwo. Estos Miwo, cuando robar nuestra tecnología no funcionó, pasaron a captar a nuestra gente. Tienes toda la razón. Solo me pregunto si Liu Chengyu podrá resistir tal tentación. Muchos de nuestros mejores talentos tecnológicos se han unido a Miwo. Doctor Wilson. ¿Se preguntas y alguna vez ha leído nuestro clásico de WoW, Viaje al Oeste? Ciertamente. Si estás interesado, podemos discutirlo más a fondo. Hay una cita famosa en él. Mejor valorar un puñado de tierra del hogar que 10.000 taeles de oro en el extranjero. En esta vida no fallaré a mi patria o Asia, como un orgulloso ciudadano de WoW. ¿Cómo podría rebajarme? Hundiéndome a sus Miwo. Bien, Liu Chengyu, bien hecho. esa es la columna vertebral de alguien de WoW. Esa es la integridad de alguien de WoW. Más vale valorar un puñado de tierra propia que 10.000 taeles de oro en el extranjero. Chengyu, muy bien hecho. Nuestra WoW necesita talentos de alta tecnología como tú, que sois a la vez patriotas y sobresalientes. Miren a ese tonto de Miwo. Realmente pensó que Liu Chengyu quería discutir literatura con él. ¿Quién no lo habría pensado? Pero ellos solo han sido una nación durante 200 años. ¿Cómo podrían comprender la profundidad de nuestra gran cultura de 5.000 años de historia de WoW? Doctor Wilson. ¿Tiene algo más que decir? Tú. Tenemos un dicho en WoW. Cuando llegan los amigos, tenemos buen vino. Cuando llegan los enemigos, tenemos escopetas. Dime, ¿quieres el vino o la escopeta? Maldición, sois todos unos desgraciados. ¿No creéis que habéis ganado? Nuestros Miwo son los mejores. Vámonos. Doctor Wilson, apártate de mí. Chengyu, esta vez gracias a ti. Logramos una victoria rautante. Ahora puedo decir con orgullo que nuestra tecnología de chips está muy por delante. Gracias, profesor Chao. No hace falta ser modesto. El progreso tecnológico de nuestra WoW necesita jóvenes como tú. Todavía tengo trabajo en la Academia de Ciencias, así que me retiro ahora. Estimados colegas y amigos de la prensa. Esta conferencia de intercambio de chips ha concluido. Por favor, abandonen el recinto de manera ordenada. Chengyu, vámonos. Vámonos. Chengyu, Meng Yao. Te lo dije. No confíes en quienes no debes confiar. A partir de ahora, no quiero volver a verte. podría ser que realmente me equivoqué. Nuestro grupo Zen ha obtenido una victoria total en este enfrentamiento con Miwo. Esta vez, nuestra empresa será reconocida a nivel mundial. Todo esto es gracias a Liu Chengyu. Felicidades, señor Liu. Mami, ya estoy en el aeropuerto. Voy a embarcar de inmediato. Tú y papá también deben salir del país rápidamente. Cariño, come. No, no quiero comer. Quiero comer la comida que hace papá. Mi pequeño ancestro. Puedes dejar de armar un escándalo. Mírate bien. ¿Acaso vales ni siquiera 3.000? Entonces, realmente estaba equivocado. Presidente, esto es malo. Hiyang se ha fugado con todo el capital líquido de la empresa, y hemos perdido el contacto con él. ¿Qué eres? Perdió el contacto.
El trabajo es importante, pero tu salud lo es aún más. Mírate, te has olvidado de comer de nuevo. Ven a probar la comida nutritiva que he preparado. De acuerdo. Señor Liu, la empresa de tu exesposa está en problemas. ¿Qué ha pasado? Señor Liu, ese Hiyang a quien me pediste que vigilara, acaba de drenar todo el capital de trabajo de la empresa de tu exesposa. Está en el aeropuerto ahora mismo. Parece que planea huir del país. Jing Seng está en total caos. Shen Yu, vas a ayudar a Meng Yao. No. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. La familia Men solo está cosechando lo que sembró. Meng Yao, ¿qué pasó? Mami, la empresa está acabada. Hiyang ha tomado todos los activos líquidos de la empresa y se ha fugado. Me ha estado mintiendo todo este tiempo. ¿Qué? Ese sinvergüenza. ¿Cómo pudo pasar esto, Meng Yao? Podría haber algún tipo de malentendido. ¿Un malentendido? ¿Qué clase de malentendido? Siempre pensé que ese tal Hiyang era un hipócrita desde el principio. Todo es culpa tuya, mujer insensata. Siempre estás hablando de lo genial que es Hiyang. Ahora sí que está bien. Viejo carcamal. ¿Cómo te atreves a culparme? Tú fuiste quien lo trató mejor que a tu propio hijo. Eres una persona completamente irracional. ¿Cómo acabé con una mujer como tú? ¿Qué has dicho? ¿Es este mi castigo? Cheng Yu, me arrepiento de todo. Mami, Wan Wan, echas de menos a papá. sí, extraño a papá. Mami, ¿podemos pedirle a papá que vuelva? Sí, vamos a buscar a papá. Pidámosle disculpas. Y roguémosle que regrese. Shen Yu. Si quieres ayudar a la familia Men, puedo aprovechar la influencia de la familia Shen. No te preocupes, Muking, yo me encargo. Sin embargo, Hiyang ha traicionado al país. No podemos dejar que escape al extranjero tan fácilmente. No te preocupes. Ya he contactado al profesor Chao. No podrá escapar. Entendido. Informaré de esto al señor Liu de inmediato. Señor Liu, Hiyang fue detenido por agentes de paisano en el aeropuerto. Meng Yao. Estás aquí para sacarme bajo fianza, ¿verdad? Sabía que no soportarías dejarme ir. No. Estoy aquí para ver cómo recibes tu merecido. Si no fuera por ti, Cheng Yu y yo nunca habríamos llegado a este punto. Eso es culpa tuya. Solo eres un estúpido y arrogante. Tienes razón, es culpa mía. Fui yo quien trató mal a la familia de Cheng Yu primero, así que ahora llevo a Wan Wan para expiar mis pecados. Pero Hiyang, me aseguraré de que te pudras en la cárcel. Ese es el precio que debes pagar. Comisaría de policía. Alguien ha estado aquí. Parece que acaban de marcharse. Probablemente sean This otros film was amigos o familiares. translated No le des and tantas vueltas. narrated by M Media. Mamá, papá. He traído a Muking para veros. Cheng Yu, Papá, por fin te he encontrado. Meng Yao, ¿qué haces aquí? he traído a Wan Wan a ver a sus abuelos. Meng Yao. ¿De verdad crees que al hacer todo esto ahora, no es demasiado tarde? Lo siento, sé que me equivoqué. No sabía que las cosas terminarían así. Si hubiera sabido antes sobre tus padres en Nochevieja. Si lo hubieras sabido antes, no habrías tratado a Chen Yu y a sus padres de esa manera, ¿verdad? Pero ya ha sucedido. ¿Qué sentido tiene disculparse ahora? Senmukin. Este es un asunto privado entre Cheng Yu y yo. ¿Qué te importa a ti? Por supuesto que es asunto mío. Si tú no vas a valorarlo, lo haré yo. Mujer malvada. Ni se te ocurra tocar a mi papá. Juan. Siempre te he enseñado a respetar a los demás. Nunca escuchas.
En el momento en que me llamaste perdedor. Cuando llamas a alguien papá. Dejé de ser tu padre. Chengyu, antes no eras así. ¿Cómo era yo antes? Por ti y por Juan Juan. Me tragué mi orgullo. Incluso cuando me sentí agraviado. Nunca me quejé. Actué como un felpudo. Sacrificándolo todo por tu familia. ¿Verdad? No, no lo era, nunca te traté como a un felpudo. ¿No lo crees? Cuando tu familia me ridiculizaba. Y se burlaba de mí. ¿Dónde estabas tú? Te quedaste mirando sin hacer nada. Cuando tus padres hicieron que Juan Juan llamara a otro hombre papá, me pediste que fuera el más comprensivo. Déjame decirte algo. Ningún hombre en este mundo permitiría jamás que su hijo llamara papá a otro. Chengyu, Meng Yao. Es la dignidad de Liu Chenyu. A tus ojos, realmente tan insignificante. Chengyu, lo siento. Sé de verdad que me equivoqué. Por favor, perdóname, puedes darme otra oportunidad. No sabes que estás equivocada. Solo sabes que sin mí, la familia Men de ustedes quebraría. Meng Yao, deberías irte ahora. No quiero volver a verte. No quiero eso. Chengyu, no puedo vivir sin ti. Wan Wan no puede vivir sin ti. Por favor, dame otra oportunidad. Me perdonarás. Lo que quieras hacer. Me quedaré a tu lado. Estaré de acuerdo con cualquier cosa que digas. Te lo prometo. Vale. Señora Zen, su empresa es enorme. Podría tener al hombre que quisiera. Puedes devolverme a Xiaoyu. Incluso si yo no estuviera en escena. Aún así no podrías recuperar a Chen Yu. No creo eso. Es solo porque eres más rica que yo. Por eso Cheng Yu ya no me quiere. Dinero. Meng Yao, incluso a estas alturas. Sigues pensando que me casé contigo por tu dinero. Toda tu familia piensa que cuando me casé con tu familia, solo fue para dejar atrás mi origen rural. Tú, tus padres y tus parientes y amigos. Todos creen que soy alguien que solo se preocupa por el dinero, ¿verdad? No, no es eso. Si realmente me preocupara el dinero, habría dejado Jinshan y me habría alejado de la familia Mem hace mucho tiempo. Si me importara el dinero. Tengo muchas ofertas de trabajo bien remuneradas. Si me importara el dinero. Tengo cientos de formas de hacer fortuna. En lugar de quedarme aquí, dejando que pienses que me casé contigo, solo por la riqueza de los Mem. En pocas palabras, simplemente no me respetas. Meng Yao. La única razón por la que me quieres de vuelta ahora es porque quieres que siga trabajando para el negocio familiar. No es así. Cheng Yu. El grupo Jing Seng es también el trabajo de tu vida. The film was translated Por and favor, narrated ayúdame by una Ed vez más. Media. Sé que puedes hacerlo. Cuando nos casamos por primera vez, Jing Seng también estaba en una situación muy difícil, y tú fuiste quien lo salvó. Creo que puedes hacerlo de nuevo. Salva al Ginseng una vez más. Para que puedas desecharme de nuevo como a una herramienta vieja. Cheng Yu, no, no es así. Tienes que confiar en mí. No volverá a suceder. Solo créeme. Tú sabes mejor que yo qué clase de personas son tus padres. Nunca me han respetado. ¿Y tú? Eres igual que ellos. Nunca me has visto a este paleto como alguien importante. Ten por seguro que la historia no se repetirá. Cheng Yu. Te lo ruego, dame otra oportunidad. Incluso si no puedes perdonarme. Entonces, hazlo por Wan Wan. Wan Wan es nuestro hijo. Es tu propia carne y sangre. No puedes simplemente abandonarlo. Aunque sea mi hijo. Pero, en cualquier caso, ya he llamado papá a otro. No quiero un hijo así. No, él nunca aceptó a Hiyang como su padre. Hiyang ya está en la cárcel. No es digno de ser el padre de Wan Wan. Ahora no queda nadie que pueda interponerse entre nosotros. Todavía no lo entiendes. Toda esta situación no tiene nada que ver con Hiyang. Fuiste tú. Fuiste tú y tus padres. Tu constante indecisión es lo que ha llevado al resultado de hoy. Chen Yu, si no puedes soportar separarte de Juan Juan, entonces manténlo a tu lado. No diré ni una palabra. Ya no lo quiero.
Mami. Es que papá ya no me necesita, ni a nosotros. Wan, no culpes a tu padre. Fuimos nosotros quienes le dimos la espalda primero. Chengyu, me creas o no, nunca te menosprecié. Solo pensaba que, porque me amabas, nunca me dejarías. Fui yo quien te desechó con mis propias manos. Lo siento. Debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. De lo contrario, no habría involucrado a mis padres. Papá, mamá, lo siento. Liu Chengyu, no seas tan duro contigo mismo. Esto no es tu culpa. Solía pensar que mis padres siempre serían jóvenes. Y que tendría mucho tiempo para mostrarles mi devoción filial. Ahora entiendo que la mayor tristeza de la vida es cuando los hijos quieren cuidar a sus padres, pero ya no están. En el futuro, volveré a menudo contigo. Para presentarles nuestros respetos. Creo que los espíritus de mamá y papá en el cielo no querrían verte así. Exposición de ciencia y tecnología. Chengyu, te has vuelto cada vez más notable desde que dejaste a la familia Meng.